Entonces, en este tema 4 es eso, ¿verdad? Por ejemplo, si son de ingeniería civil, bueno, el ingeniero civil a lo mejor haga un buen plan, unos planos, el requerimiento de materiales que van a utilizar, pero a lo mejor dentro de su equipo de trabajo habrá algunos elementos o miembros que hacen las cosas mal. A lo mejor roban material y lo sustituyen por otro, etcétera. Son cosas que ustedes van a hablar. Y este es el libro en el cual están esos temas tal cual están acá, ¿verdad? Entonces de cada tema le dice el tema y le dice dónde va. ¿Dónde inicia y dónde termina? Lo que quiero que vean, fíjense, por ejemplo, que el tema 1 puede ser que solo sea una página o una página a mitad, pero cuando usted ya vea el subtema, principios generales de justicia en las relaciones profesionales, ya no es parte del tema 1. Entonces, procuren delimitar bien, porque ya me ha pasado que como ven que es muy poquito material, quieren invadir el tema del otro grupo y eso no es lo adecuado, ¿verdad? No sé si más o menos con los temas, ¿cómo vamos? Estamos claros. En el sentido del trabajo profesional, ¿qué significa? ¿Qué debo tener yo para trabajar bien, para ejercer bien mi profesión? ¿Verdad? Cuando habla del trabajo profesional, no necesariamente está hablando de un profesional académico. Acuérdese que cuando hablamos de eso es un profesional en lo que hace, puede ser un peluquero, puede ser un sastre, puede ser alguien empírico, ¿verdad? Pero obviamente usted solo lo va a retomar como un ejemplo porque usted lo va a enfatizar en su profesión académica, ¿verdad? Y alguien que tenga una profesión académica universitaria no necesariamente va a ser profesional, porque puede ser un mal trabajador, puede ser un profesional académico que no tenga ética, que no tenga principios, que no tenga valores. Y entonces ustedes van a hablar de cuál es el sentido real de realizar un trabajo profesional. No sé si hay dudas hasta con eso y los temas. ¿Estaríamos bien? No, sí, todo bien. Está bien, Laura. Bien. Entonces, creo que podemos ya continuar. Ya los grupos, ya hubo representantes de cada grupo en la rifa de los temas, ¿verdad? Y ya lo tomaron ahí. Digo porque no han entrado todos. Y entonces ustedes como integrantes del grupo se encargan de poner al tanto a sus compañeros. Esta hoja de temas ya está en la plataforma para que la tengan ustedes por ahí, ¿verdad? Eh, No sé cómo ustedes se mueven. Este libro que les doy está en existencia en la universidad, ¿verdad? En físico, pero algunos de ustedes son muy hábiles para poder buscarlo en internet, ¿verdad? Pero fíjese que sea la fuente que usted utiliza, este libro de Chalmeta. Entonces, si no hay comentarios, vamos a continuar el tema que dejamos inconcluso en la clase anterior, la última clase del año pasado, que era las infecciones de transmisión sexual. Solo como para hacer un recordatorio, creo que solo un par de ellas son nuevas. Una de ellas era el chancroide. Lo que yo quise buscar es no necesariamente un hombre o una mujer, sino que una imagen donde nosotros pudiésemos ver a qué se refería, ¿verdad? Porque tendríamos el chancro blando, ¿verdad? Pero también en algún momento se vuelve duro cuando no le damos importancia. La persona ve, por ejemplo, esa pequeña llaga y dice, bueno, ya me va a pasar y lo va dejando. Entonces, hay un momento en que este tipo de infección se puede volver dolorosa, bastante dolorosa. Pero vean ustedes, cada persona conoce su cuerpo.
Y cuando hay algo extraño, tiene que ponerle atención, principalmente cuando estamos hablando en el aspecto que la persona es sexualmente activa. Cada quien sabe cómo vive su sexualidad y cómo la está llevando. Pero recuerdan que decíamos, esta, esta es una de las enfermedades que la desarrolla generalmente una persona que no es muy amiga del agua y el jabón. Quiere decir que una persona que no se preocupa tanto por su limpieza corporal, ¿verdad? También se recuerda que decíamos, una de las creencias del inicio de este tipo de enfermedades es en Francia. ¿Por qué? Porque es un país donde el agua es bastante escasa y entonces la gente no acostumbra a bañarse todos los días. Dice, me baño cuando yo me siento sucio. Pero sí, el tener el cuerpo sucio es como un campo muy favorable para desarrollar este tipo de enfermedades, es de ponerle atención. Otro de los que veíamos era la gonorrea. Fíjense que acá le está mostrando en la figura que hay como secreción de un líquido así más o menos este color blanquecino. En el caso del hombre yo diría que sería mucho más fácil poderlo detectar porque su órgano genital no acostumbra, por decirlo así, a tener secreciones de este tipo. En el caso de la mujer, sí, ¿verdad? Por la forma en la que Dios los hizo, pues es el canal, llamémosle así, por donde se evacúan ciertos fluidos que necesitan salir. Y no necesariamente tienen que ser de una infección de transmisión sexual. Y por eso es que a lo mejor en cuanto a las mujeres es un poco más difícil poder detectar, ¿verdad? Pero cada mujer se conoce y cuando observa o siente algo diferente, pues tiene que observarlo. Porque recuerden que uno de los síntomas que era una sensación quemante y molesta al orinar. Incluso se podría confundir con que fuera el famoso mal de orín, ¿verdad? O alguna infección en las vías urinarias, que ya es un poco más serio. Pero es necesario ponerle atención porque generalmente en las mujeres es asintomático. Y entonces ahí el problema. En el caso de los hombres, ¿qué es lo que decíamos o yo les mencionaba que era lo difícil de poder o ponerle fin a un tipo de infección? Que a la mayoría no les gusta visitar a los médicos y mucho menos pienso ir a consultar una enfermedad en esta área de su cuerpo. La sífilis. Recuerda que la sífilis vimos que había primaria, secundaria y terciaria. Pero aquí porque también leíamos que esta enfermedad no necesariamente se da en las áreas genitales. Se puede dar en los labios, en los pezones, en los dedos y en este caso vea el tipo de manchas que se produce en la mano. Le puede dar en la espalda, en cualquier parte del cuerpo. Y eso pues ya es una alerta, ¿verdad? Que a lo mejor podría confundirse con otro tipo de enfermedad. Se me ocurre ahorita la varicela, pero la varicela es un tipo de lesión, llamémosle así, pero como con burbuja, como que fuera una pequeña vejiga porque tiene agua. Y observe, estas simplemente solo son como manchas rojizas. Entonces, eso es lo que se observa en este tipo de enfermedad. Esta no la platicamos, ¿verdad? Son las verrugas genitales, que también es llamado como el papiloma humano. Se le llama a veces la enfermedad de la coliflor, porque si usted observa, hay unas flechas negras que están enseñando ahí cómo es, digamos, la erupción que da en la piel. Y entonces es como que se fueran formando unos pequeños coliflor, en forma de coliflor que se van formando, pero van creciendo. El problema de esta enfermedad es que basta un contacto, igual como cualquier enfermedad de transmisión sexual, pero esta ya no se cura. Este es incurable. Hay un momento en que estas verrugas o esta coliflor crece
de tamaño, pues obviamente en el área genital, que es incómodo para la persona, para tener ciertas posturas, para sentarse, por ejemplo. ¿Cuál es el único tratamiento que le dan? Que las cauterizan cada cierto tiempo, cuando el tamaño ya es incómodo. Eso significa que en buen salvadoreño queman la lesión. Y al quemarla, vuelven a dejar un poco el órgano genital, ya sea del hombre o la mujer, sin estas erupciones, pero vuelven a salir. Como es necesario cauterizar cada cierto tiempo, el área genital se va deformando por este tipo de quemaduras. Y también pueden incluso, y generalmente quien padece de esta enfermedad es estéril. Difícilmente puede concebir un hijo. Y de ahí pues la importancia de conocer, ¿no? Es alarmante cuando uno sabe de personas que se van a tener sexo a la primera oportunidad que se le presenta y no sabe cómo está la otra persona con la cual se une, ¿verdad? Porque nadie va a andar diciendo, hey, yo tengo esta enfermedad, porque no se declara. En, llamémosle, en mi vida, a la única persona que yo le escuché decir que tenía esta enfermedad fue a la cantante Yuri, y que ella había contagiado a su pareja. Por eso ella no pudo tener hijos, sino que le tocó adoptar. Pero de ahí nadie anda diciendo tengo esta enfermedad, por tabús que se dan o por que la gente lo ve mal. El mismo virus que estamos viviendo ahorita, al inicio, ¿cómo pasaba? Le veía mal a las enfermeras, al personal de salud o que trabajaba en un área de salud por el temor de enfermarse. Entonces, por ahí puede andar esto. Y esta es la otra enfermedad de la que yo les quería hablar. ¿Por qué razón? Fíjense que ahí me está mostrando una prenda íntima de una mujer. Y se ve esta mancha que es como un pequeño flujo, ¿verdad? Es un pequeño flujo que puede ser blanco. El hombre puede tener mínima cantidad de flujo y como es bien mínima, pues puede no hacerle caso. ¿Cuál es la dificultad de esta enfermedad? Que no da síntomas. Esta no le va a dar ardor, no le va a dar picazón, no le va a dar nada. Incluso el flujo que produce no es la gran cosa. Por eso que en el caso de la mujer no le da tanta importancia. Y según la bibliografía o los científicos, es una enfermedad que se cura con un antibiótico sencillo, quiere decir no de alta potencia, un antibiótico sencillo que se cura rápido. Pero por ser asintomática puede volverse un poquito grave. ¿Por qué razón? Porque se puede, como se contrae y se cura, se puede contraer varias veces. Si la persona tiene o tiene clamidia una primera vez, esa primera vez significa que hay un 25% de probabilidad que no pueda tener hijos. Si la persona la vuelve a contraer una segunda vez, el porcentaje sube al 50%. Quiere decir que hay un 50% de probabilidad que esta persona con esta enfermedad no pueda tener hijos. Y cuando la contrae por una tercera vez, el porcentaje es del 100%. ¿Por qué le digo yo que es difícil? Porque como es asintomática, no le da ningún problema, a veces la persona ni en cuenta cae que ha tenido esta enfermedad. Y es como a veces nos podemos topar con personas que tienen, que son jóvenes, ¿verdad? A veces se casan, son jóvenes, quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Y no saben por qué. Pero cuando se someten a exámenes y todo, hay ahí un examen que detecta y le dice, usted tuvo clamidia, ¿verdad? Y si sale ese que usted tuvo clamidia y no puede tener hijos, quiere decir que la contrajo varias veces. Y de ahí es
como yo les decía, la importancia de conocer un poquito. Si se fija, nosotros solo hemos estado hablando cuántas enfermedades de transmisión sexual fueron de las que hablamos. Dígame un número, numérenlas más o menos. 4 o 5. 4 o 5, a lo sumo 6, a lo sumo 6. Pero no solo son 6 enfermedades de transmisión sexual, hay muchos más. Hace quizás unos 30 años se llegaron a conocer 50 enfermedades de transmisión sexual. ¿Se imagina ahorita, 30 años después, cuántas más habrán? Y entonces, ¿qué es eso? Es consecuencia de una sexualidad vivida desordenadamente. Es consecuencia de esa nueva moral que dice, ¿y qué tiene? Hay que vivir la vida. Y no se le da la importancia requerida, ¿verdad? Y esto es otro de los ejemplos bien importantes cuando veíamos la ley natural, las características de la ley natural, principalmente una de ellas que decía, no admite dispensa. Si yo vivo desordenadamente sexual, por ejemplo, en el caso de las prostitutas, imagínense, esa es su forma de vivir. ¿Cuántas enfermedades estas mujeres adquieren, se curan, adquieren, se curan? O habrá alguna que ya es incurable y la tiene ya ahí. O no hablemos de prostitutas, hablemos de mujeres y hombres sumamente laxos, que dicen, no, eso no es importante, eso era importante hace tantos años, o en el tiempo de mi abuela, en el tiempo cuando vos, mamá, papá, eras pequeño. No, si no lo ve la persona joven, diría yo, en el sentido que tiene una dignidad y que es valioso y todo, que lo ve en el sentido que, bueno, al menos no quiere contraer una enfermedad de estas para toda su vida, o no quiere una consecuencia tal que da pena realmente que jóvenes quieren y se quedan con el deseo de tener un hijo y no lo pueden tener. Pero estoy hablando específicamente de personas que han sido sexualmente activas, porque otra cosa, y ya lo tocamos, era la esterilidad, ¿verdad? Ya cuando la persona por naturaleza es estéril, por cualquier situación que tenga en su cuerpo, ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Veamos qué me escribieron por acá. Desarrollan nuevas enfermedades por no tratar a tiempo, exacto. Desarrollan nuevas enfermedades por no tratar a tiempo, por pensar que no son graves. Y eso es bien importante. Eso hasta un catarro se puede volver sumamente grave, ¿verdad? Entonces no se le da la importancia. Imagínense en el caso de una mujer, por decirlo así, ¿verdad? Un flujo, dice, eso es normal. Y a lo mejor podría ser que diga, hoy como que he mojado más mi ropa interior que otras veces. Y no le da importancia. No visita al médico. Aunque la mujer es más ávida de ir a consultar, porque ella tiene a lo mejor un régimen que cada cierto tiempo va por ciertos exámenes y se lo hace. Entonces, a lo mejor podría prevenirse algo. Pero, ¿y los que no? ¿O las que no? Entonces, ahí viene una consecuencia, ¿verdad? De ahí lo importante de vivir una vida sexual normal, de ahí lo importante de la fidelidad cuando ya son los esposos. Yo hace años, varios años, tuve en esta materia justo, y creo que fue un interciclo en la universidad, a un señor joven, diría yo, porque en esa época él habría tenido unos 37 años a lo mejor. Pero él trabajaba en una unidad de salud. No me recuerdo del nombre de él ni la unidad, pero sí trabajaba en una unidad de salud. Y cuando tocamos este tema, él decía, donde yo trabajo, la gran mayoría de mujeres que llegan por una enfermedad de transmisión sexual son las esposas, principalmente las que no salen de casa, las que están como amas de casa y esa es su vida, su trabajo, ellas pasan en su casa. Y entonces él comentaba y decía, ¿quién llevó la enfermedad? Porque ella no sale, porque ella trabaja en su casa, ella está pendiente de sus hijos. A ella le llevaron la enfermedad. ¿Quién? Obviamente el esposo. Y de ahí decía él,
hay ya estadísticas en la unidad donde muchas amas de casa tienen SIDA, desarrollaron SIDA y no lo andaban buscando. Y así otro tipo de enfermedades. Cuando uno habla o se entera de primera mano, diría yo, personas que están en las unidades de salud, en los hospitales y se dan cuenta de esto, es bastante alarmante. Porque si salimos al mundo, decíamos, con una conciencia laxa, ¿verdad? ¿Qué hacen? No se dan cuenta. Y ahí vienen las consecuencias. No sé si hay comentarios con respecto a este tema. ¿O estaríamos bien? Entonces haríamos nuestro primer trabajo en grupo, primer discusión. Entonces para eso creo que solo necesitaríamos unos 20, 25 minutos, lo mucho. ¿Qué es lo que quiero que veamos? De las enfermedades de transmisión sexual, ¿qué vimos? ¿Qué mencionamos? Que usted discuta con sus compañeros qué es lo que más le llamó la atención o qué es lo que más le impactó. Si conocía de la enfermedad, solo el nombre, o si tenía indicios de más o menos en qué trataba la enfermedad, qué es lo que más le impactó. Porque así pues podríamos saber si al menos nosotros estamos como más alerta a este tipo de situaciones que nos están acechando y a veces no nos damos cuenta. ¿Estamos claros en qué vamos a trabajar? Sí, Liz. Sí, gracias Laura. Hoy solo Laura ha venido con ganas de hablar y los demás más callados que otras veces. De acuerdo, Carlos Daniel, gracias. Entonces nos tomamos 20 minutos, a lo sumo 25, porque si entramos a los 20 y alguien que no ha entrado, pues vamos a hacerles un poquito de espera, ¿verdad? Entonces detengo la grabación, nos salimos un momento y regresamos